Mi nombre es Mariana Restrepo Tamayo. Soy estudiante de Economía de la Universidad de Medellín, curso el quinto semestre. Mercader es difícil o casi imposible no ser aceptado por Dios. Se dice eso porque las profesiones que se hacían en ese tiempo eran deshonorables, porque se practicaba la compra y venta normalmente de los mercaderes. Hay una frase en la que se dice que es difícilmente no pecar en el sentido de la profesión de comprar y vender mercancías. En ese sentido, digámoslo así, es porque cuando se compra, la persona adquiere el producto de una manera de su beneficio. Y la persona que se le está vendiendo tiene un beneficio extra porque lo puede estar vendiendo más caro. Eso la iglesia lo veía muy mal en el sentido de que las personas o los mercaderes estaban adquiriendo riquezas. Entonces estas personas acumulaban riquezas. Al acumular riquezas, habían unas personas que estaban en otra situación económica más desfavorables que estas. En ese sentido, la iglesia los condenaba. ¿Por qué? Porque se decía que en la iglesia las personas deberían estar en el mismo, digámoslo así, rango socioeconómico. Entonces habían personas más con riqueza más altas que otras. Las personas que tenían riqueza acumulada querían estar en el mismo sentido que las demás en frente de la iglesia. En ese sentido, estas personas hicieron, digámoslo así, un convenio con la iglesia, con los que daban un aporte o un diezmo a la iglesia, salvándolos o así, o digámoslo en el sentido de la iglesia, perdonándolos por los pecados cometidos. La iglesia entiende por usura todo tratado que compone el pago de un interés. En ese tiempo la usura se castigaba en el sentido que el dinero no se podía multiplicar, el dinero no se puede autoproducir, lo decía la iglesia. Entonces en ese sentido el pago de un interés es autorreproducir el dinero y eso no se puede. En este caso Santo Tomás decía que el pago del interés es como vender el tiempo y en ese momento el tiempo no se podía vender. ¿Por qué? Porque el tiempo dependía de Dios, hacía parte de Dios, más no de las personas o mercaderes como para pagar en un lapso de tiempo intereses. El crédito era una práctica en la que se podían cobrar intereses. En ese tiempo el crédito pues se hacía por un lapso del tiempo. Ese lapso de tiempo era como ponerle, digamos, pagar por ese tiempo que se realizaba el crédito. Este lapso de tiempo, si se le ponía un precio, entonces se decía que era malo y era castigado por la iglesia. ¿Por qué? Porque ese lapso de tiempo no pertenecía a nosotros, pertenecía en esa época a Dios. Entonces el tiempo era de Dios y no le podíamos colocar precio a ese tiempo. Las consecuencias que trajo la usura en ese tiempo se trató en el sentido de que, digamos, un mercader en ese tiempo, si no cobraba intereses por lo que producía y mandaba a otras personas o demás, esa persona iba a perder dinero, no iba a querer crecer como empresa, como mercader, sino que se iba a devolver a los tiempos anteriores, en que el mercader hacía era un intercambio, una cosa por la otra y no resultaba algún lucro sobre eso. Por eso se dice que las consecuencias que tuvo, digámoslo así, fue un retroceso, no fue un crecimiento tanto económico, sino una estancación. Por lo mismo, porque la iglesia condenaba a estas personas y al condenarlas entonces hacían que la economía se estancara, porque en ese tiempo la religión era la que mandaba en términos morales y demás. Entonces, al decirse que condenaban a esas personas, los mercaderes decidían no cobrar muchos intereses o demás por esos créditos y demás producción que se hacía. Entonces, en ese tiempo no se creció, digamos, mucho en el sentido de lo económico, por lo mismo, por lo que ya había mencionado. Entonces se prefirió como más, digamos, más adelante sí, la iglesia fue siendo más flexible y fue aceptando al mercader, pero ese siempre que se fuera a morir tendría que dejar toda su herencia a la iglesia, a los más pobres y demás. Entonces en este lapso de tiempo, en la Edad Media, realmente la economía no creció mucho. Hubo muchos desacuerdos entre el mercader y la iglesia. Estas dos preguntas tienen consecuencias muy similares en el ámbito de que la iglesia tenía la dependencia socioeconómica de toda esa Edad Media.
en el sentido de que la iglesia decidía qué era bueno y qué era malo para las personas que realizaban el comercio. En ese tiempo, digámoslo así, las personas daban un diezmo a la iglesia, sintiéndose que de esa se perdonaran los pecados realizados en este momento. De en adelante también se decía que cuando las personas, esos mercaderes, se murieran y fueran perdonados y aceptados en el reino de Dios, se tenían que dar toda la riqueza, que ellos adquirían se tenían que repartir entre los pobres y las personas que se sentían más vulnerables y entre la iglesia. También la producción se vio muy afectada en el sentido de que los mercaderes no podían, digámoslo así, crecer económicamente, en el sentido que se veían condenados en la iglesia en la forma de los intereses, que se veían como la usura, una de las cuales se condenaban en la iglesia. Entonces la producción y distribución de los productos de la misma economía se vieron muy afectados en este sentido, por lo que si un mercader no se ganaba una parte vendiendo, esa persona no iba a querer vender hacia el público sino para su propio consumo, mientras que si vendía adquiría un beneficio del cual era rentable para ellos. Retomando todo lo anterior, como conclusión podemos observar que la economía en la Edad Media se sintió muy estancada debido a la influencia que tenía la iglesia en lo socioeconómico de ese tiempo.